aspiramos a que la sociedad elimine o quede de forma marginal elementos tales como la pobreza o la pobreza absoluta, el racismo, la homofobia o, mejor dicho, cualquier acto de intolerancia real en efecto, ¿no? ¿Puede la Constitución y puede la jurisprudencia ilegalizar el pensamiento o el deseo de una persona hacia otra? No lo puede hacer. Un trabajador que desee matar a su jefe no puede hacerlo, pero desearlo no es delito. Todos estaremos de acuerdo en que desear matar a tu jefe puede no ser bonito, o sentir por celos o por venganza la necesidad o el deseo de destruir a otra persona. Aquello que no es constitutivo de delito es aquello que pertenece al mundo interno y que no tiene de facto un resultado en el mundo, no tiene un impacto en el mundo. Lo que sí es constitutivo de delito son los hechos, pero no los deseos ni las intencionalidades desprovistas de hechos. Dicho esto... Pablo, ¿comunismo o libertad? Comunismo. Comunismo, ¿qué coño? ¿Qué cojones? Hola, dos cosas. Comunismo y libertad, es que son cosas que van unidas. Vivimos en una sociedad que yo presumo madura para entender que la tolerancia es básica para que la democracia exista y que no existe una democracia ideológicamente hablando. Existe una democracia como instrumento para permitir las ideologías en un factor de coexistencia. La democracia es un instrumento político que se emplea para poder garantizar el derecho de que todo el mundo piense como le dé la gana, independientemente de que su forma de pensar no sea la que a mí me guste o la que a ti te guste. Hay ideologías que son constitutivas de delito por el mero hecho de que son históricamente delictivas, es decir, los totalitarismos, por ejemplo, como el fascismo o el comunismo, son constitutivas de delito porque son o se consideran históricamente criminales. ¿Por qué? Simplemente porque son criminales en términos históricos. Tanto los totalitarismos comunistas como los fascistas han asesinado a millones de personas. Y es así porque las ideologías totalitaristas no permiten ni la democracia, ni permiten tampoco que los derechos individuales florezcan. El comunismo. El comunismo, por ejemplo, impide que el derecho individual exista, puesto que la colectivización absoluta es necesaria para crear un todo para el Estado, que justamente ese todo para el Estado también se da en el fascismo. Mientras que en el fascismo se aspira al todo para el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, en el comunismo se aspira en última instancia, supuestamente, a eliminar la individualidad y eliminar el Estado como factor vertical para crear una sociedad supuestamente perfecta y pura. Pero aquí entramos en unos términos que son verdaderamente contradictorios y peligrosos, puesto que se presume que la igualdad y la justicia se generan en esa sociedad totalmente horizontal. Pero no puede ser cierto, puesto que la eliminación de los derechos individuales impide que pueda existir una justicia social. Esa justicia social viene justamente, en parte, por la garantía de los derechos de los ciudadanos. La igualdad se ha entendido como algo positivo siempre. Hay muchos ejemplos en los que la igualdad no es algo positivo, puesto que la equidad implica que todo el mundo debería tener aquello que necesita para poder desarrollarse. En democracia, eso debe ser garantizado en términos de derechos, es decir, yo tengo derecho a trabajar, nadie me puede impedir trabajar, o yo tengo derecho, por ejemplo, que estoy con un chico, tengo derecho a estar con mi chico, nadie me puede impedir estar con mi chico. Si hay, por ejemplo, una persona que me agrede por estar con un chico, esa persona puede ir a la cárcel, porque eso es un delito. ¿Pueden existir personas que odien a homosexuales? Lamentablemente pueden existir. ¿Pueden existir personas que odien todo aquello que no sea lo que ellos sientan y piensen que es lo correcto? Por supuesto que sí. De hecho, existen personas de izquierdas que odian a la derecha. Ese odio realmente es tan grave como el odio que puede existir hacia una persona por el hecho de tener un atributo en concreto, puesto que es el odio lo grave. Odiar es algo extremadamente grave.
Personas de derechas o personas de izquierdas que odian a su contrincante político, hablando del odio como esa sustancia emocional, entendiendo emocional como ese impulso, ese instinto motivador que nos lleva a emitir palabras o emitir actos que son impropios. Si yo soy del PSOE y tú eres del PP, podemos tomarnos unas cañas y hablar. Incluso si yo soy de Podemos y tú eres de Vox, o al revés, puesto que en la democracia todos jugamos en el bando de la democracia, del constitucionalismo. Aunque uno de Vox piense que a la hora de adoptar un niño deberían tener prevalencia las familias tradicionales, lo cual es típico del conservadurismo, del enfoque político conservadurista, yo estoy radicalmente en contra de eso, pero lo podemos debatir. Puedo tolerar que tú pienses así, pero yo combatiré esa forma de pensamiento tanto en las urnas como en la actividad política. No lo voy a combatir en términos personales. Es lamentable que hayamos visto, por ejemplo, que Vox en Vallecas haya sido apedreado con adoquines por el mero hecho de hacer un mitin que era totalmente legal y, válgame Dios, es que en Vallecas un montón de gente vota a Vox. Es tan absurdo como pensar que como en Galicia no hay representatividad política de Podemos, si se le apedreara, estaría justificado. Es que no tienen representación, se merecen las pedradas. ¿Nos damos cuenta de la salvajada que es esto? Por otro lado, algunos miembros del gobierno han recibido también cartas con amenazas de muerte, y eso es igualmente reprobable. Es decir, la violencia y el odio son reprobables. No se trata del contenido del discurso, se trata del hecho violento. El contenido del discurso, si no está afinado con el constitucionalismo y con lo que son las propias leyes y los derechos humanos fundamentales, entonces no hay nada que hacer. En el juego político, todos los discursos deben estar respaldados por los derechos fundamentales de las personas. El discurso que no lo esté es un discurso que no es legal. Hoy en día en España, aquellos partidos políticos que están participando del ente político son partidos legales. Así que dejémonos de estupideces, dejémonos de señalar con el dedo y simplemente aceptemos el juego democrático. Vayamos a votar y respetemos a los que no piensan como nosotros. Respetemos a los que no piensan como nosotros, demostremos que somos un poco maduros para tener una democracia, porque si no, a lo mejor merecemos algo peor, y yo no lo quiero, ¿eh?